Muy bien, vamos como habíamos comentado a ver qué pasa con el tema de la pesca de la industria naval, algo tan sensible. Y tenemos en comunicación a Domingo Contesi, presidente del astillero Federico Contesi. Domingo, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. Hola Darío, buen día. Bueno, vemos con mucha preocupación el tema de la pesca, que es tan importante, además de la actividad, los puestos de trabajo que genera, también porque es un alimento, ¿no? Y la seguridad alimentaria es un tema permanentemente inquietante y también por lo que vale como exportación. Hay muchos barcos que no están saliendo a pescar. ¿Cuál es el panorama real que están atravesando? Está muy complicado todo, sinceramente. Estamos en una situación crítica desde mediados del 2024, que se fue agravando con el atraso cambiario, en un sector que es netamente exportador y donde tenemos poca interacción, lamentablemente, con autoridades nacionales de nivel como para encontrar otras herramientas para resolver este conflicto que no sean las clásicas que veníamos utilizando antes, que era esperar que la próxima devaluación eh, tape todos estos baches. Entonces hoy necesitamos recuperar competitividad en base a reformas estructurales que lamentablemente no estamos teniendo, o por lo menos no estamos teniendo con la velocidad adecuada, y, y esto ha hecho que el sector pesquero esté trabajando a pérdida ya desde hace mucho tiempo en una situación que es insostenible. Esto, lo que nosotros vemos, ¿cómo lo ven ustedes? Que directamente al no ser rentable no van a salir a pescar. Mira, los barcos siguen saliendo a pescar por distintos motivos. El que tiene una planta en tierra y un barco no puede dejar la planta sin abastecer porque si no el costo sería mucho mayor al de operar el barco a pérdida. Eh, Muchos están esperando también alguna solución mágica y el pescador es optimista por naturaleza y sigue trabajando. Pero la realidad es que mirá, yo te doy un dato. No estoy cobrando, por ejemplo, las reparaciones cuando me vienen a pagar. Nunca más, de hace 6 meses que no me traen cheques. O sea, me traen el canuto de dólares que tenían ahorrado para reventar y eso te marca a las claras que no hay un flujo de caja, sino que se están eh, reventando ahorros para poder reparar los barcos, para poder seguir trabajando y eso no es sustentable en el tiempo. Sí, clarísimo. Tampoco hay, me imagino, no solamente entiendo que no hay diálogo con las autoridades nacionales que pueden decidir a lo mejor alguna baja de impuestos o las retenciones que increíblemente les negaron la baja, pero tampoco hay crédito viable, ¿no? No, un crédito, endeudarse para pagar falta de rentabilidad es una locura. Eh, los pedidos de baja de retenciones o derechos de exportación los hemos planteado. La realidad es que tampoco mueven el amperímetro. Acá, si no va a haber una corrección cambiaria, lo que se necesitan son reformas estructurales en términos de relaciones laborales, en términos de cantidad de tripulantes, en términos de desregular la esquiva en los puertos, o sea, cosas que ya se dieron en todas partes del mundo y que en la Argentina se venían demorando y que lamentablemente hoy, si esta va a ser la política a largo plazo, no se pueden demorar más. Claro, y encima, en la posición de un empresario como en tu caso, tenés los dos tironeos, ¿no? Porque de un lado que las políticas públicas no te ayudan y los trabajadores que por supuesto no creo que estén de acuerdo con muchas reformas. Y claro, es una cosa entendible, pero también es algo que no tiene lógica si lo analizamos fríamente. O sea, la pesca ha tenido históricamente muchos valores salariales distorsionados completamente, que eran muy buenos y mientras el negocio los podía pagar, eh, se pagaron. Pero hoy cuando el negocio no los puede pagar, el empleado
tiene que darse cuenta que es preferible tener un salario un poquito más bajo o no tener nada. O sea, hoy estamos entre esa disyuntiva. Fíjate que lo que está pasando en este momento. Abrió la temporada de pesca de langostino de aguas nacionales hace más de 15 días y no pudo salir ningún barco a pescar. Entonces, quizás lo que perdieron de ganar los marineros en estos 15 días ya compensa la baja de salarios que necesita el sector para poder seguir operando. Entonces es una cuestión de racionalizar los debates y de, o sea, en otras circunstancias uno puede decir, eh, esto es una puja por querer ganar más. Esto es una puja por no fundirse. Entonces acá tenemos que tratar el tema con otro sentido y con otra lógica. Sí, y hay diálogo con ¿cómo es el diálogo con los sindicatos? Y el diálogo de los sindicatos es difícil, vos sabés que nunca se ha dado un caso de un acuerdo a la baja. Pero bueno, también venimos de un país inflacionario donde es lógico que no sean acuerdos a la baja. Pero hoy, en algunos casos, va a ser necesario renegociar convenios, va a ser, y yo llamo a la reflexión al trabajador, al sindicalista, de tratar de preservar los puestos de trabajo. Me parece que esto es lo más importante. Eh, Hoy ya no, el debate no da para chicanas, para decir, lloran pero la tienen guardada. Los números son tan contundentes y son tan fáciles de hacer. O sea, hoy cualquier persona que se sienta a querer saber cómo es la estructura de costo de la pesca se da cuenta en menos de 30 minutos que esto es inviable. Entonces, me refiero a un trabajador, un político o un empresario. Entonces, en ese contexto, necesitamos encontrar soluciones viables soluciones que hagan que la rueda siga girando. Y existen. Y no es que vamos a pagar salario de miseria, no, se van a seguir pagando muy buenos salarios. La pesca va a ser uno de los, sigue siendo y va a seguir siendo una de las actividades mejor remuneradas, pero necesitamos sí o sí renegociar todo esto. Y estamos en una situación que me imagino que lo que alarmante que estás comentando lo del langostino puede suceder con otras especies. A ver, en la merluza es peor todavía, Ujú. en el variado costero es peor todavía. El langostino tiene la particularidad de que es una pesca por temporada, entonces las tripulaciones son trabajadores muchas veces temporales, eh, entonces las empresas tienen una flexibilidad mayor de decir, no arranco la temporada si el número no me da. En el variado costero, en la merluza, que son actividades que se dan durante todo el año, el armador no tuvo la posibilidad de decir, che, no arranco. Por lo que te decía antes, porque a veces tiene una planta que abastecer, porque a veces la tripulación es parte de su propia familia o el propio capitán del barco es socio de la empresa y dicen, bueno, vamos a probar. Pero los números son igualmente, solamente unas pocas especies se están eh, escapando de esta crisis. Una de ellas es el calamar, que afortunadamente está teniendo precios internacionales muy buenos y buenos niveles de captura. Y la otra ha sido la temporada del langostino de Rawson, que es un caso especial donde es una flota reducida de unos 70, 80 barcos que pescan en el día. Entonces, por más que los precios no acompañen, al no haber consumo de combustible prácticamente, porque el barco va y viene en el mismo día y vuelve completo, y al tener otras ventajas competitivas, hace que el negocio todavía siga funcionando. Mm. Y el combustible es un elemento también, es un insumo aunque de a poquito, pero sigue aumentando, ¿no? Sí, es otro de los insumos críticos, pero a ver, en la torta de costos, lo que más ha variado es la mano de obra. Históricamente esa torta de costos era un 35% de mano de obra, un 35% de gastos operativos, donde está el combustible, el hielo, la descarga, el seguro, bla, 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 y un 35% de contribución marginal para atender a los costos fijos de la empresa, la rentabilidad, la amortización del barco. Bueno, hoy esta torta de tres partes iguales, resulta que los salarios son un 60-65%. Entonces,
ahí es donde se ha desbalanceado completamente la torta. Domingo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Río Malán. Hola Gabriel, buenos días. Buenos días. El gobierno el año anterior había intentado de modificar la ley de pesca. ¿Ustedes saben si va a seguir insistiendo con eso? ¿Si hay alguna novedad al respecto? Mira, no creemos que sea el caso, porque si hubieran querido insistir en eso, nos hubieran renovado las cuotas de captura de las 5 especies codificadas a fin de este año, del año pasado. Entonces me parece que eso ha quedado archivado, lo cual no quita que pueda haber alguna otra modificación en el régimen pesquero, pero no creo que se han dado cuenta que lo que se estaba planteando era un absurdo total. Y de todas formas, ¿es necesario reformar la ley o con la ley actual es suficiente? La ley actual es una buena ley, no creo que sea necesario reformarla. Sí hay que reformar los planes de manejo, sí hay que reformar muchas reglamentaciones, sí se puede hacer algún detalle cosmético en la ley, pero yo no soy partidario de cambiar una ley que es una ley nueva, porque es una ley del año 97, 98, y es una ley que le ha dado seguridad jurídica al sector, que le ha dado estabilidad y que ha permitido el crecimiento de la industria después de la gran crisis que tuvimos a fines de los 90 con el otorgamiento indiscriminado de permiso de pesca que generó el menemismo y que llevó a la sobreexplotación de las principales especies del caladero argentino. Entonces, esta ley me parece que debe ser preservada y sí hay que trabajar en lo que son las reglamentaciones, especialmente en los planes de manejo, por ejemplo, del langostino, que hoy tiene muchos puntos que son realmente absurdos. Domingo, como mencionaste bien, el sector pesquero es primordialmente exportador, pero todas estas situaciones que están pasando, ¿cómo pueden afectar al mercado interno de Mira, consumo, no? generalmente el mercado interno anda por otros carriles y es tan poco importante para el nivel de capturas de la pesca argentina que no tiene incidencia. Mira, te lo voy a dar con un ejemplo. Vos vas a comprar en una pescadería un kilo de filé de merluza y lo vas a pagar 7.000, 8.000, 8.500 pesos. Nosotros ese mismo filé de merluza lo exportamos a $3.000 la tonelada, o sea, a 3.000 pesos. Entonces, eh, cuando lo que se vende en el mercado interno es solamente el 5% de lo que se captura y tiene precios que son el doble o ese del triple a los que se exportan, es evidente que el mercado interno se maneja por otras variables y tiene otra problemática. O sea, básicamente el problema del mercado interno es un problema de, de volumen. O sea, si el dueño de la pescadería tiene que pagar a sus 3 empleados el alquiler, el inmueble, con ventas muy bajas del producto, porque es poco lo que se consume en Argentina, evidentemente ese costo fijo se va a distribuir de una forma que va a afectar al precio del pescado en el mercado interno. Ojalá tuviéramos un mayor volumen de consumo en el mercado interno como para que el precio del pescado baje y como para que también sea una opción para la industria. Hoy si la industria tuviera, por ejemplo, un mix 50% de mercado interno, 50% de exportación, estaría en una situación completamente distinta y mucho más fortalecida. Domingo, yendo a la industria naval, el año pasado Chubut sancionó una ley para el sector. ¿Esas leyes provinciales sirven, dan algún resultado? ¿Es necesario que la provincia de Buenos Aires tenga una ley también en esta actividad? Sin lugar a dudas son un aliciente, son interesantes. Siempre las leyes de fomento generan algún aspecto positivo. Ahora bien, en lo que se refiere a la industria naval pesquera, mi mayor preocupación es que hoy no tengo clientes. O sea, ¿de qué me sirve tener una ley de fomento si yo no tengo clientes? Y no tengo clientes porque mi cliente básicamente no gana dinero y si no gana dinero lo invierte en barcos nuevos. Entonces, mi preocupación hoy no es tener una ley de fomento en la provincia de Buenos Aires, sino que mis clientes recuperen rentabilidad. Y justamente, bueno, el astillero Contesi ha construido más de 150 barcos, ¿no? Pero
¿Cuál es el panorama ahora, actualmente, de la construcción naval? Hoy estamos realmente muy preocupados. Los últimos 3 barcos que hemos votado no hemos podido eh, colocar nuevas quillas, o sea, han quedado las gradas vacías, se está cortando la rueda. Tenemos 4 barcos en construcción que son para Rawson y hace más de 8 meses que no estamos pudiendo cerrar nuevos contratos. Esto significa que la rueda se está cortando y nosotros a mediados, fines de este año, realmente nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces estamos viendo otras alternativas, estamos viendo cómo reconvertirnos, cómo poder subsistir en esta crisis donde no vemos la luz al final del túnel. Ujú. ¿Y qué, digamos, por sector, ¿no? Por ejemplo, en Mar del Plata, qué cantidad de empleo genera la pesca y la industria naval? No hay estadísticas fidedignas. Nosotros decimos que la pesca a nivel nacional emplea unos 46.000, 50.000 puestos de trabajo directos. Los indirectos seguramente serían muchos más, pero son más difíciles de, De de cuantificar, ¿no? enumerar o, Claro. o de contabilizar. En el caso de la industria naval, realmente tenemos a nivel nacional unos 6.000 puestos de trabajo. En la ciudad de Mar del Plata debemos ser en forma directa unos 1.000 y pico, e indirectos, ya te digo, quizás lo podemos multiplicar por 3, por 4, porque tiene un gran poder de multiplicación económica la actividad de la industria naval. Y en términos de pesca, también, si 50.000 empleos son los totales y Mar del Plata congrega el 50% de las descargas, tranquilamente podemos decir que en Mar del Plata 25.000 familias dependen de la actividad pesquera. Ujú. Claro, sí, es importantísimo el número y también es importante, no sé, entiendo que esta situación de no pescar langostino también es un efecto sobre la baja de las exportaciones nacionales, ¿no? Sí, esta todavía no es la temporada en la zona común, o sea, en la zona de veda de merluza, que es la temporada fuerte y comienza en junio, julio. Esta es una temporada del norte del 41, que no suele ser tan importante en términos de capturas. eh, de hecho, generalmente en esta época del año no están operando el 100% de los barcos, pero bueno, son barcos que operan 4 meses al año. Con estos 2 meses previos se agregan 6 meses. Si la temporada se reduce a 3 meses, y realmente es todo muy complicado, ¿no? Claro, y sí, por lo menos sí, matemáticamente sería la mitad de la producción. Sí, o menos, sí, 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 Claro. totalmente. ¿Y tienen alguna expectativa ahora que los reciban, que los atiendan, que le den algún tipo de contemplación de la situación? Mirá, eh, em, estamos haciendo gestiones permanentemente. Eh, Nosotros nunca bajamos los brazos y seguimos insistiendo. Eh, lo que pasa es que no estamos teniendo, como decía al comienzo, llegada a las máximas autoridades. Sí tenemos un muy buen diálogo con el Consejo Federal Pesquero, con el subsecretario de Pesca, pero no estamos consiguiendo que, que un ministro de Economía, que el presidente, o sea, es un gobierno realmente que tiene un equipo corto y donde las personas que toman las decisiones de fondo son muy pocas, y lamentablemente no estamos logrando llegar a ellos. Claro, sí, evidentemente es tal como describiste, es una realidad, ¿no? Que cuesta mucho tomar decisiones y por ahí de repente salen decisiones un poco drásticas que a veces se dan esperadas y por un sector y no por otro, ¿no? Ujú. Sí, es complicado, es complicado. Em, Nosotros, el pescador es optimista por naturaleza. Salir a pescar es siempre una aventura y es siempre un acto de fe, de esperanza, por así decirlo. Uno tira las redes y no sabe lo que va a encontrar, uno empieza la marea y no sabe cómo va a terminar. Entonces, con esa misma filosofía, el sector sigue empujando para adelante. Eh, yo lamento sinceramente que se lo haya menospreciado tanto o valorado tan mal
a un sector que tiene muchas virtudes. Es un sector exportador que ha desarrollado mercados a nivel internacional. Recientemente, por ejemplo, se ha dado una muy buena noticia, que es la certificación de la pesquería del langostino costero de Rawson, que es un trabajo que llevó más de 10 años para un grupo de empresas, contratando consultores internacionales, trabajando con los gobiernos nacionales y provinciales. Hoy logramos que ese langostino sea certificado por el sello azul MSC, y esto le va a permitir entrar en nuevos mercados, ganar un poquito de valor, y ese es el camino que deberíamos estar utilizando para todas las pesquerías, no solamente para el langostino de aguas provinciales, sino también para el langostino de aguas nacionales, para la merluza negra, para el abadejo. O sea, todas nuestras pesquerías hoy deberían estar certificadas, y eso nos permitiría ganar nuevos mercados, nos permitiría mejorar un poquito los precios de exportación. O sea, tenemos muchos desafíos que hoy estamos dejando en el tintero, porque la máxima preocupación es cómo zafar de los concursos, de las quiebras, cómo hacer para pagar los sueldos a fin de mes, y la verdad que no son eh, preocupaciones que uno debería tener en este momento, sino que tenemos que estar pensando en los objetivos más amplios y de más largo plazo para el país. Así es. Esperemos que, bueno, que tengan respuesta y que se pueda normalizar la situación, ¿no? Nosotros, por supuesto, que estamos siempre permanentemente siguiendo el tema, Domingo. Bueno, muchas gracias y bueno, ojalá que logremos alguna mejora. Voy a hacer también una reflexión. Esto no solamente depende de las autoridades, o sea, no tenemos que pedirle todas las respuestas a las autoridades. Acá 4 cámaras en Mar del Plata se unieron y comenzaron a hacer acuerdos de precios, a pedir rebajas en el costo de los insumos que estaban adelantados, en el costo de los servicios. Nosotros desde nuestro astillero también estamos acompañando, hemos congelado el cuadro tarifario al mes de septiembre del 2024, y sobre ese congelamiento le aplicamos un 5% de descuento. O sea, muchas de las soluciones dependen también del propio sector privado y de las negociaciones con los sindicatos, con los empleados. Entonces, no todo depende del Estado, pero sí tenemos que también, necesitamos la colaboración del Estado, porque somos de los únicos sectores que en este contexto hemos recibido aumentos de impuestos. Entonces, si queremos recuperar competitividad y el gobierno nos dice el tipo de cambio se va a seguir atrasando, pero nosotros vamos a bajar impuestos y vamos a recuperar competitividad por otros lados, y en la pesca está pasando lo contrario, y el escenario en ese contexto es muy difícil. Claro. Sí, sí, efectivamente. Son las señales que en algún momento, sobre todo en campaña, se anunciaban y no llegan, ¿no? Así es. Bueno, incluso ahora en el Congreso también se dijo que iba a haber una rebaja importante de impuestos, pero bueno, este, parece que falta que madure la fruta. Pero te mandamos un fuerte Y abrazo, lo que Domingo. vemos es Sí, sí, que sí, se por dan favor. muchas rebajas de impuestos de aranceles de importación Claro, que terminan afectando de alguna forma a la industria, pero no se dan rebajas de impuestos que mejoren las capacidades de la industria. O claro. sea, los impuestos que tenemos que sacar son los impuestos distorsivos, son los derechos de exportación para todas las actividades y no solamente para algunas economías regionales o agropecuarias, es el impuesto al cheque, o sea, bajar las cargas laborales. O sea, estos son los impuestos que tenemos que sacar, los impuestos realmente distorsivos. Sí, sí, serán los estímulos a la producción de esa manera, ¿no? Exacto. Bajar aranceles de importación en un esquema de un tipo de cambio que está claramente atrasado y con una industria que está en una recesión, y realmente me parece que es los últimos impuestos que yo tocaría. Así es. Sí, bueno, de eso se había hablado, pero se olvidaron, me parece. ¿Qué va a hacer? Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Domingo, y bueno, y vamos, como te decía, a seguir atentos a estos dos temas, tanto de la pesca como de la industria naval. Gracias, Darío. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Escuchamos a Domingo Contesi, presidente del astillero Federico Contesi.